está inquietando al mundo tremendamente. Quiero referirme en forma enfática a la cuestión esa relacionada precisamente con los extraterrestres. En nombre de la verdad debo decir que en estos precisos instantes nos hallamos en crisis mundial. Las naciones se levantan contra las naciones, los pueblos contra los pueblos, unos contra otros, todos contra todos. Alrededor de todo el planeta Tierra hay hambre, miseria y desolación. Enfermedades desconocidas están apareciendo por todas partes y no se encuentra en realidad remedio alguno. El mar está contaminado. Millones de peces están muriendo en estos momentos por la contaminación. Se ha convertido el mar en un gran basurero y esto es lamentable. Antes de poco tiempo ya no hallaremos playa alguna donde podamos verdaderamente bañarnos con agua limpia. La atmósfera se halla contaminada con el terrible smog. Y ya los científicos dijeron que si esta contaminación continúa, antes de 40 años habrá perecido la humanidad entera. Los frutos de la tierra han sido adulterados por los aviones. Ya no es posible comerse una manzana legítima. Ahora tiene que devorar peones, producto de los injertos, del adulterio. La tierra se está esterilizando. Los sabios calculan que dentro de poco tiempo no será posible que nuestro planeta pueda alimentar a toda la población humana, que hoy pasa de 4.500 millones de personas. Se siguen las explosiones nucleares, ya bajo la tierra o también en la atmósfera, y esto se vuelve cada vez más y más fatal. Recuerden ustedes las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Aún hoy en día continúan los efectos radioactivos de tales explosiones. Entonces, millares de gentes fueron víctimas de la explosión atómica. En realidad, de verdad, estamos en el principio del fin. Obviamente hay lamentaciones en toda la redondez de la tierra. La Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron espantosas. Y se aguarda en realidad de verdad una tercera guerra mundial. Y en instantes en que nosotros platicamos aquí sobre todas estas cuestiones mundiales, surgen muchas incógnitas. Los astrónomos en estos momentos están apuntando con sus telescopios al espacio. Han descubierto un mundo gigante que a pasos enormes se acerca a nuestro planeta Tierra. Le han bautizado con el nombre de Barnard I. El gran sabio nos tratamos, lo citó en sus estudios y dijo que un día será visible a pleno mediodía. Así que en realidad de verdad tal mundo es conocido desde remota antigüedad. Se nos ha dicho que es 6 veces más grande que el
planeta Júpiter. Bien saben ustedes que Júpiter es el titán de los cielos. Alrededor de Júpiter giran 12 lunas. Parece Júpiter como un sistema solar dentro de nuestro sistema solar de Horus. Conforme nosotros escuchamos noticias, vemos la cuestión mundial difícil. Incuestionablemente, el Corvus o Barnard I, como le denominan los hombres de ciencia, es miles de veces más grande que nuestro planeta Tierra. Centellea en el espacio infinito, resplandece, pertenece a otro sistema solar. Se acerca peligrosamente y antes de poco tiempo lo tendremos a la vista. Obviamente es una masa colosal. Y al acercarse a nuestro mundo Tierra, habrán de producirse acontecimientos extraordinarios. Cuando el cosmos comience a ser visible a simple vista en el firmamento, cuando a pleno mediodía se les pueda señalar con el dedo el prodigio que existe en el interior de la Tierra, saltará a la superficie. Subirán volcanes en toda la redondez de la Tierra y será quemado con fuego todo aquello que tenga vida. También por esos días, aquella masa planetaria colosal atraerá las olas del inmenso mar. Entonces en verdad se verán olas gigantes nunca antes vistas, y un sonido extraño brotará del fondo de los océanos. El Corvus se acerca, y en el máximo de acercamiento se producirá una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos actuales se convertirán en Ecuador en polo. Los mares se desplazarán y cubrirán las actuales tierras rentadas. Entonces, estos continentes donde actualmente vivimos quedarán bajo el fondo mismo de las aguas. En realidad, de verdad, se acerca el fin de esta raza humana y habrá fuerza la paz de la tierra. No estamos hablando de un fin del mundo ni nada por el estilo. Estamos hablando de una transformación geológica que tendrá que producirse en breve tiempo. No es la primera transformación que se va a realizar, ni será tampoco la última. Bien sabemos que en el pasado se acercó al Corvus. Este tiene una órbita tremenda, y cada vez que llega cerca de nuestro planeta Tierra, se produce una catástrofe. Cuando el Corvus llegó, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se desplazaron y la Atlántida fue tragada por el embravecido océano. Ahora, en el fondo del Atlántico hay palacios perdidos, ciudades y donde antes brillaba el oro y la plata, ahora se ven las focas, los peces de toda especie. ¿Y qué vimos de este continente que existió ahora en el océano Pacífico? Recordemos a la Lemuria, eso es muy interesante. La Lemuria estuvo poblada por hombres extraordinarios, los gigantes de otrora. Tuvieron también una poderosa civilización, millones de veces más perfecta que la de nosotros. Hace un día, cuando el Corvus se acercó a nuestro mundo Tierra, el pueblo del interior
Restos de Atlántida tenemos las Antillas y las Canarias por el lado de Marruecos, cerca de Europa. Así fue que toda gran civilización ha terminado con una catástrofe. La que viene ahora, la que está a las puertas, como los afirman en forma sabia los grandes hombres del Mayor, acaecerá exactamente el año 2043. Mas antes de que la gran catástrofe se de aquí acerque, las radiaciones del mundo banal primero producirán indudablemente inquietudes psicológicas terribles. La biología humana será alterada y muchos pueblos se lanzarán a la guerra. Veremos la tercera guerra mundial y habrá un gran holocausto atómico. Así pues, distintos caballeros y damas, nos hallamos en un instante pavoroso, en un instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Un paso atrás y estaremos perdidos. Y es en estos momentos de crisis mundial cuando los pueblos se levantan contra los pueblos y las naciones contra las naciones, cuando en realidad de verdad se está formando el ejército de salvación mundial, formado por gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Venimos a invitarlos a formar el ejército de salvación mundial. Venimos a invitarlos a que nos acompañen en estos estudios tan inquietantes. Venimos a invitarlos para que con nosotros marchen los selectos a cierto lugar de la tierra donde no acaecerá nada y desde ese lugar podemos ver en realidad de verdad toda la gran catástrofe que se avecina. Venimos a invitarlos para formar un núcleo de hombres y de mujeres de buena voluntad, de los cuales hay que aguantarle la sexta raza raíz. Ciertamente habrá un lugar del mundo donde no acaecerá nada, y en ese lugar viviremos con nuestros amigos. Habrá un lugar de donde podremos contemplar lo que va a suceder. Más tarde surgirán nuevas tierras del fondo del océano. Esto significa que la tierra actual volverá al caos original primitivo, y es necesario además. Hasta ahora han habido 5 razas, incluyendo a la nuestra. Faltan la sexta y la séptima razas. En nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes que si esta gran catástrofe que se avecina no llegara, la Tierra en breve tiempo se convertiría en una nueva luna. Recuerden que la Tierra actual se está esterilizando y que dentro de pronto ya no puede alimentar a 4.500 millones de personas. Por ahí hay una película japonesa en la que recuerdo que se hacía reír a los hombres del mañana alimentándose como antropófagos, es decir, tragando la carne humana en forma de galletas. No es exageración lo que estamos diciendo, los hechos están hablando de forma concreta, clara y definitiva. La gente tiene la conciencia dormida, profundamente dormida, y por ello no se dan cuenta de lo que está sucediendo. El fondo de los mares está en estado. Hay todo un sistema de grietas en el fondo del Pacífico y en el fondo del Atlántico. Ya ven ustedes lo que es la grieta de San Andrés que pasa cerca a California. Los mejores hombres de ciencia aseguran en forma enfática que California va a desaparecer. Y ya son muchas las gentes que están saliendo de Los Ángeles y también de San Francisco.
Se aguarda por estos días en California un gran terremoto. Ha sido anunciado por eminentes hombres de ciencia. Al paso que vamos, de California no quedará más tarde nada, se sumergirá entre las borrascosas olas del fondo. Así que conviene saber escuchar. Ustedes han venido a escuchar, y yo estoy aquí para hablar. Me parece que en vez de andar nosotros por nuestras guerritas, en vez de estar atormentando miserablemente los unos a los otros, tratemos de conocerlos mejor a sí mismos, para saber de dónde venimos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos, por qué existimos, y qué debemos hacer en estos instantes de crisis mundial en que nos vemos amenazados a cada instante. La vida de nosotros ya no vale nada, desaparece en cualquier instante. No simplemente por medio de catástrofe, sino por cualquier detalle insignificante, una bala perdida, una enfermedad y hasta humillación. Así que estamos aquí para platicar. Yo les digo a ustedes, y les ruego en nombre de la verdad, que me escuchen. Es fácil hablar, pero es muy difícil saber escuchar. Porque cuando uno está escuchando, interpreta lo que escucha a su modo. Como le parece que está correcto, entonces no está escuchando a su propio criterio, pero no está escuchando al conferencista. Yo les ruego que me escuchen. En realidad, de verdad, distinguidos amigos, que en este momento necesitamos ver el camino por más claridad. Marchamos a cielo, dando pasos de cielo, aquí, allá y acullá, sin encontrar remedio alguno para nuestras armaduras, para nuestros dolores. Me acaeció algo importante, algo que me tiene inquieto, y que quiero compartirlo con ustedes esta noche. Ustedes son mis amigos y yo quiero platicar con mis amigos. Sucede que hallándome en el Distrito Federal, se me ocurrió cualquier día de esos tantos marchar al desierto de los leones. Allí me hallaba muy contento cuando de pronto algo insólito sucede. Apareció una de esas naves cósmicas, un platillo volador, como se le llama, sobre el espacio. La nave aterrizó en un claro del bosque y, movido por la curiosidad, pude acercarme imperfectamente y sobre un trípode de gateo sostenía una preciosa esfera metal, imponente, maravillosa, nave millones de veces más perfecta que todas esas que han inventado los terrícolas movidas por el combustible líquido. Se abre una puerta y desciende un hombre muy distinguido. Entendí que se trataba del capitán de aquella nave. Le sigue un grupo de hombres, la tripulación. Había allí también dos mujeres ancianas, de edades indescifrables. Los vi. Les advierto que no estaba borracho, ni loco, ni marihuana, ni nada por el estilo. Estaba en el pleno uso de mis facultades, con mis 5 sentidos en su lugar. Me acerqué al capitán, le di la mano, le saludé. Y en realidad, de verdad, me sorprendió de que contestase en perfecto español. Parecería como si aquellas mentes extrañas tuvieran en verdad entonces lengua.
Le rogué que me llevara pues a otros planetas del espacio infinito. Le supliqué, le dije, soy un hombre y con pleno sentido de responsabilidad moral como para saber lo que esto significa. El capitán guardó silencio. Posteriormente la tripulación se sentó allí sobre algunos troncos que estaban caídos. Luego, una de las damas se puso de pie y dijo textualmente lo siguiente: si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es obvio que la planta que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí, sí, es cierto. Dijo, lo mismo sucede con los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades manifiestamente fracasadas, ahora andan muy bien. Sucede que esas gentes, esos mundos, se van impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos. Y entonces, tales humanidades y mundos se transformaron a través del tiempo y el espacio. La lógica era irrefutable por parte de aquellas personas. Yo escuchaba, entendí, luego prosiguió. Hemos llegado, como usted ve, al planeta Tierra, y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Respondí lo mejor que pude hacer. Primero dije, esta es una equivocación de los dioses. Mas después, reflexionando un poco más, exclamé, este es el karma de los mundos. Karma es una palabra que significa ley de causa y efecto. La dama asintió, la otra también asintió con una venia respetuosa, y todos los de la tripulación con una venia asintieron a mis palabras. Esto me sucedió en pleno desierto de los leones. Los caballeros se pusieron de pie, las damas también. Volví a suplicar otra vez al capitán de la nave que me llevara a otro punto del espacio. ¿A cuál? Le dije, por ejemplo, al planeta Marte. Marte respondió, es allí nomás, está muy cerca. En esos instantes comprendí que se trataba de viajeros intergalácticos, genios verdaderos en el sentido trascendental de la palabra, gentes provenientes de otras civilizaciones cósmicas, millones de veces más adelantados que nosotros, los pobres terrestres. Así lo entendí, así lo comprendí, y tengo el valor de dar testimonio de estas cuestiones. Porque cuando uno ha descubierto algo, debe tener el valor de declararlo, cueste lo que cueste, aunque la gente se ría de uno. Hay que tener el valor de decir la verdad. Y la digo, dejando a cada cual libertad para que con su mente acepten o rechacen esta clase de testimonio o lo interpreten como bien quieran. Cada cual es cada cual, y cada cual es libre de pensar como quiera. Pero yo doy el testimonio con valor, aun exponiéndome a la crítica, aun exponiéndome a la burla, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Se retiró la tripulación. Un último esfuerzo hice antes de que el capitán subiera a las naves. Le rogué. Tan solo me respondió de la siguiente forma: en el camino iremos viendo. Me di cuenta que estas gentes hablan poco, pero dicen muchas terribles verdades, que no son tan charlatanes como somos nosotros los terrestres, con dos o tres palabras
inalterable e infinito. Este es un caso interesante, pero no es el único. Recordemos el caso insólito que acaeció hace poco en la República del Ecuador. Cierto caballero, cuyo nombre no menciono, estaba afiliado a una escuela esotérica tibetana. Se le dio por concentrarse intensivamente en un satélite de Júpiter ya llamado Ganímedes. Él estaba muy interesado por investigar tal satélite. Y un día cualquiera resultó despidiéndose de un hermano que tenía, que estaba casado, y de su cuñada. Les dijo, salgo del viaje. Pero para él es un largo viaje, dijo, pero no quiso dar más razón. Los invitó a comer a su gente, o dijo a cenar, y estando en pleno banquete, algo de luminoso, resplandeciente, se siente en el jardín de la morada. Al observarse cuidadosamente vieron los asistentes una nave cósmica. Con muchos abrazos y besos se despidió de los suyos. No teman, les dijo, pero hoy, mediante mi propia elección, nadie me ha secuestrado, pero estoy dispuesto. Subió a la nave. Esta desapareció instantes después en el espacio estrellado. Su hermano y su cuñada contemplaron el momento en que la nave se perdía en los cielos. Mucho más tarde, muy triste, su hermano recibió una extraña visita, y era que había regresado por un instante su hermano Sol. Dio los indicios de Ganímedes y dijo que venía para despedirse definitivamente, vender una casa y un automóvil, y que se lo regalaría, y así lo hizo. Y se repitió el proceso, y en esa nave ascendió hasta perderse en el espacio, pero dejó a su hermano un aparato, una caja, con botones muy especiales y una técnica extraña. Le dijo que podría comunicarse con él si se concentraba en aquel aparato. Y así lo hizo, cada vez que se concentraba en ese aparato, como una especie de pantalla de televisión aparecía su hermano y podía platicar con él. Y ese, su hermano, también se preparó a través de varios años hasta que un día pudo ser llevado a Ganímedes. De los datos recogidos por estas gentes extrañas del Perú, les diré lo siguiente. Existe en Ganímedes una civilización maravillosa. Hay agua, sí, aquel satélite. El agua sale de los volcanes que existen. Se mueve todo con energía atómica. Las ciudades se construyen bajo el suelo, bajo tierra. Tienen agricultura y una civilización magnífica. Los cerebros de aquellos hombres son más voluminosos todavía que el de los terrícolas. La glándula pineal está comunicada por ciertos ramos nerviosos a la glándula pituitaria, y la pituitaria a su vez se comunica con ciertos ramos nerviosos al tálamo óptico. Así es que estas gentes poseen la capacidad de ver no solamente las zonas tridimensionales de los virus, sino también la cuarta coordenada. Son gentes inteligentes, sabios, que reciben información directa de genios solares, según informes. Y esa sabiduría los nutre espiritualmente. Están interesados en el planeta Tierra, quieren ayudar a la humanidad en forma extraordinaria. Saben la gran catástrofe que se acerca, y antes de que eso suceda, ellos necesitan un impulso de la especie humana que vive aquí en nuestro mundo.
mundo tierra. Esos son los datos que hemos podido recoger sobre el calibre. En la República de El Salvador acaeció algo insólito. Un día de esos casos, un ingeniero ateo, materialista, incrédulo de un 100%, ejército, digamos, en grande escala, se hallaba sentado en un parque. Un día de esos casos, un ingeniero ateo, materialista, incrédulo de un 100%, ejército, digamos, en grande escala, se hallaba sentado en un parque. Era de noche. De pronto, una nave cósmica aterrizó cerca de allí y fue invitado a subir, y allí subió a la nave. Instantes después esa nave se perdía en el espacio. Se le llevó al planeta Júpiter. Conoció una civilización portentosa, extraordinaria, maravillosa. Y cuando fue traído de regreso a la Tierra, se propuso buscar lo real, averiguar algo sobre sí mismo, tratar de conocerse mejor. Le invitaron a vivir en Júpiter, pero él, antes dijo lo siguiente: deseo comunicar a la humanidad esto que estoy viendo, oyendo, palpando, tocando. Quiero dar testimonio de estas verdades. Así que en realidad de verdad, nuestro planeta Tierra no es el único que tiene habitar. Hay otros mundos habitados. Todavía hoy se pone en duda la existencia de la vida en Marte. Los científicos americanos lanzaron una sonda a aquel vecino planeta y luego afirmaron que en Marte no había vida. Sin embargo, bien sabemos que en Marte sí hay vida. También sabemos que esas fotografías no son de Marte, son de la Luna. Si se examina cuidadosamente tales fotografías, se podrá identificar claramente que allí no hay nada que se parezca a Marte. Son fotografías lunares. No hay duda de que los hombres de ciencia en Marte fueron lo suficientemente inteligentes como para desviar el objetivo de los terrestres y mediante acercar los aparatos superiores a los nuestros permitieron que los aparatos de los terrícolas en vez de fotografiar la superficie de Marte, fotografiaran la superficie de la Luna. Y eso que la NASA no ha hecho conocer todavía las fotografías completas que se dijera habían sido sacadas del mar. No, bien sabe la NASA que esas fotografías son lunares. Ya he conseguido algunas para no desacreditarse ante los terrícolas. Así que en realidad de verdad, los habitantes de Marte no están dispuestos en modo alguno a ser pisoteados por la tiranía de los terrícolas. No están dispuestos a perder su poderosa civilización. No están dispuestos a verse vejados y humillados como humillaron y dejara en otro tiempo Hernán Cortés a este pueblo glorioso del antiguo México. Bien sabemos que si los terrícolas llegaran a Marte, comenzarían los mismos crímenes de Pizarro en el Perú o de Hernán Cortés en México. Se conoce a los terrícolas muy bien en todo el cosmos y se sabe de lo que son capaces. Los hombres y mujeres de Marte poseen una rica cultura, aunque ustedes lo duden. Allí hay ciudades maravillosas como esta ciudad de Tánimo. Bien conocen allí a los terrícolas. En un futuro Marte y Tierra se aliarán, pero la alianza Marte-Tierra no será posible en tiempos de bombas
y de cohetes teledirigidos con propósito destructivo. Será una época en que las naciones se hayan desarmado. Será después de la gran catástrofe cuando venga la nueva edad de oro. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Solo en esa época, con una humanidad nueva, surgida en tierras nuevas, podrá haber la alianza Marte-Tierra. Mas así como estamos nosotros, destructivos, así como estamos con toda nuestra perversidad, no es posible que se establezca la alianza Marte-Tierra. En realidad, de verdad, estamos en una época catastrófica, en una época de crisis moral y de bancarrota de todos los principios. París, Londres, Nueva York, etc., están corrompidos hasta el tuétano de los pueblos. Con una humanidad así no es posible la alianza Marte-Tierra. Nuestro sistema solar en realidad de verdad viaja alrededor del cinturón zodiacal. Eso está demostrado científicamente, lo conocen los astrónomos. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Y eso es todo. Este viaje comenzó después de la catástrofe de la Atlántida. Se inició en la constelación de Acuario y termina con el regreso de la Tierra a la constelación de Acuario. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que la Tierra ya regresó a la constelación de Acuario. Así fue el fin de esta raza aria que habita en los 5 continentes, está a la vista. Los mayas de Yucatán nos hablan del Catún 13. Se le preguntó a un anciano maya: ¿tu nieto no verá? Respondió: sí, lo verá. ¿Tu hijo lo verá? No, mi hijo no lo verá. En realidad, los mayas nunca se han equivocado con los Catunes. Los 12 Catunes se cumplieron al pie de la letra y está para llegar el Catún 13, el de la gran catástrofe, a ordenar la faz de la tierra, será calcinada totalmente, y después esta poderosa civilización de Egipcia lo creará tierra sobre tierra. Así como estoy hablando de la ustedes. En otro tiempo hablaron los líderes de la Atlántida. Entonces advirtieron al pueblo la catástrofe que vendría y todos se rieron. Nadie creía, excepto un pequeño núcleo maravilloso. Y de la noche a la mañana hubo una revolución de los ejes de la tierra. Los mares se desplazaron, el fuego de los volcanes entró en erupción y pereció la humanidad entera. Ahora nos hallamos ante lo mismo. Recordemos aquel templo atlante maravilloso de los tiempos antiguos. Millares de personas se reunieron allí clamando a Ramón, sacerdote atlante. Y cuando este apareció en escena, en las multitudes vestidas esplendorosamente, adornadas con ricas joyas de oro y plata, etc. Dijeron: Ramón, sálvanos. Ramón contestó: vosotros pereceréis con vuestras mujeres y vuestros esclavos y vuestros hijos y vuestras riquezas. Ya os lo había advertido y no creíste. Ahora moriréis. Las últimas palabras de Ramón fueron ahogadas por el humo de las llamas. Y se hundió la Atlántida entre las torres, todas horas del océano que lleva su nombre. Testimonios los hay y por montón. Datos hay uno maravilloso, precisamente Plata, capital del Chile. Allí se
encontramos datos extraordinarios en algunas ruinas de Centroamérica y en muchos códices aztecas y mayas. Antes de antes de que fuera ahogado por el humo instantáneo. Digo, y de nuestras heridas me ha llegado una nueva humanidad, mas ellos van a hacer lo que vosotros hicisteis, perecerán. Y eso es precisamente eso lo que estamos nosotros haciendo en estos tiempos de degeneración moral. Eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de caducidad, en estos tiempos de guerras y desolaciones. El fin de esta raza perversa está a la vista. Y de toda esta perversa civilización que viva no quedará piedra sobre piedra. Yo les llamo a ustedes a la regeneración. Yo les invito a estudiar la sexología trascendental. Yo les invito a compartir con nosotros estos conocimientos. Unos de ustedes podrán también traer datos dignos de estudio en nuestra casa de estudio. Es obvio que les escucharemos. No queremos convertirnos en dictadores de la palabra. Obviamente ustedes también tienen razones y defectos, ideas magníficas que podrán poner allí en el aula. En nombre de la verdad debo decirles que ha llegado el momento de investigar. Creo que estos cohetes impulsados por el combustible egipcio y disparados a la luz no son precisamente los más adecuados para la conquista del espacio. Necesitamos unos cohetes jóvenes, necesitamos cohetes propulsados con energía nuclear. Y mejor aún, necesitamos cohetes impulsados con energía solar. Después de la Segunda Guerra Mundial, 70 sabios se fueron para las selvas profundas del Amazonas. Eran discípulos de Marconi. Se propuso estudiar la energía solar, acumularla y aprenderla a utilizar. Hicieron un laboratorio subterráneo y un día de los tantos un grupo de naves cósmicas apareció en el espacio. Lanzaron ondas de radio. En el momento no recibieron respuesta. Más tarde la respuesta llegó cuando 5 de esos navíos aterrizaron en pleno Amazonas. Los terrícolas invitaron a esos navegantes del espacio, que según se supo eran de Marte, a visitar el laboratorio y sus instalaciones. Estos hombres se adaptaron al planeta Tierra, aprendieron a comer nuestros alimentos, aprendieron a conocer nuestra psicología y le enseñaron a este grupo de discípulos de Marconi la ciencia de la navegación interplanetaria. Después, posteriormente, una excursión a Marte y allí fueron recibidos nuestros amigos por los habitantes de Pándulo. Entre los navegantes terrícolas iba también un sacerdote católico. Continuó existiendo en las selvas profundas del Amazonas. En el Tíbet también un grupo de lamas tibetanos que ya tienen las naves cósmicas. Las tienen muy ocultas en un pequeño valle dentro de los Himalayas. Ese grupo de gente está en contacto con los extraterrestres y viajan a otros planetas de nuestra galaxia. Se están formando grupos selectos de hombres y mujeres de buena voluntad que estén dispuestos a acabar con sus perversidades. Se están formando grupos científicos, grupos que tengan capacidad de investigación. Se están formando aparte, muy aparte de esta nuestra perversa civilización, y en las selvas de América, y en los Himalayas, etc. Si nosotros nos transformamos, si eliminamos nuestros defectos psicológicos y el gusto por la destrucción, bien podríamos entrar en contacto con los extraterrestres. Bastaría que nos concentráramos
los tantos recibiríamos la respuesta. Pero que no vaya a suceder lo que sucedió hace poco en un lugar de Puerto Rico. La radio lanzó a los 4 vientos frases como esta: queremos comunicarnos con los extraterrestres. Si existen, que aparezcan, activan las ondas al aire. Un día de esos tantos, el señor gerente de una de las emisoras sintió ruidos en la azotea. Al subir se encontró con una nave cósmica y algunos extraterrestres. El pobre casi muere de terror y huyó despavorido. Entonces, ¿para qué se meten a invocar lo que no pueden? ¿Es miedo a la gente? ¿Es acaso eso civilización o qué? Las ondas mentales que nosotros lancemos al espacio pueden ser dirigidas hacia los extraterrestres. Si lanzamos nuestra fuerza mental a líderes, recibiremos respuesta en cualquier día. Pero que no vayamos a salir huyendo como el hombre de nuestra historia. Que tengamos valor para hacer frente a los verdaderos hombres de cosas del Padre Infinito. Les tenemos terror, ¿por qué? Porque todavía nosotros no somos en realidad verdad, como dicen algunos profesores universitarios, entre paréntesis, más que simples mamíferos intelectuales. Todavía no somos hombres en el sentido concreto de la palabra. Si lo fuéramos, no le tendríamos miedo a los extraterrestres. Si lo fuéramos, nos dedicaríamos a conocernos a sí mismos. Si lo fuéramos, nos lanzaríamos a la conquista de una ciencia superior, la ciencia de los extraterrestres. Pero no, huimos o nos burlamos, porque esto queda más cómodo toda la vida. Nos hemos vuelto simples para nuestra desgracia. Así que, ustedes que me escuchan esta noche, han sido invitados a estos estudios. Tenemos inquietud y queremos compartirlas con ustedes. Que ustedes nos digan lo que han experimentado. Nosotros les diremos lo que también hemos experimentado. Y así ustedes y nosotros compartiremos estas inquietudes para bien de la humanidad entera. En nombre de la verdad quiero decirles que en estos instantes precisos se siguen haciendo descubrimientos maravillosos. Vienen radiaciones de distintos mundos del infinito. No está lejano el día, advierte, en que habremos de entregar a la humanidad cierto tipo de aparatos mejores que la radio y que la televisión, y que permitirá una comunicación clara y específica con los extraterrestres. Estamos en la pista de la investigación. Entonces se producirá una revolución cultural en el mundo entero, porque serán precisamente los extraterrestres quienes a través de tales aparatos que se fabricarán por mundiales, quienes harán de instruir masivamente a los terrestres. Los principios científicos no existentes hoy en boca caerán hechos polvo ante una sabiduría superior. Así que la Tierra tiene una cuarta dimensión, y esto comienza afinando la ciencia oficial. Tenemos, por ejemplo, sobre el mesón K. ¿Por qué no obedece a la ley de la paridad? Se nos ha dicho que esto se debe precisamente a la interferencia de una cuarta dimensión, de un universo paralelo. Así hay universos paralelos unos dentro de otros. También se habla mucho en estos días sobre la materia y la antimateria. Afirman los hombres de ciencia que cuando la materia y la antimateria hacen contacto, se producen grandes explosiones atómicas, como de la que se produjera en Siberia a principios de este siglo. La antimateria existe. Por lo tanto, podemos decir que existe la estrella y la antiestrella, el átomo y el antiátomo, etc. Para navegar a través del espacio infinito, para conquistar
que mediante la fuerza de la mente saben meterse con el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Necesitamos nosotros trazar la cuarta coordenada. El día que lo logremos, lograremos entonces, por tal motivo, crear una geometría de cuarta dimensión. Con tal geometría será fácil elaborar una física tetradimensional, y con una física tetradimensional fabricaremos naves que puedan atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Entonces sí podemos decir que habremos conquistado el espacio. Más allá de la barrera de la velocidad de la luz está la cuarta dimensión. Naves maravillosas, tetradimensionales, viajando por entre la cuarta dimensión y propulsadas por energía solar, podrán llegar a cualquier galaxia. Pero con esos cohetes de combustible líquido y con tanta maroma siquiera para desembarcar en la luz, la conquista del espacio infinito resulta algo más que imposible. En los evangelios se habla precisamente de fenómenos extraordinarios que no podrían sucederse sin una cuarta dimensión. Recordemos aquel en que Pedro, metido en la cárcel, condenado a pena de muerte, escapara dejando las cadenas allí. No hay duda de que Pedro sabía manejar la cuarta vertical. Recordemos también a Jesús de Nazaret caminando sobre las aguas de la vida en el mar de Galilea. Cuando sus discípulos cuando temieron que era fantasma, el nazareno exclamó: no temáis, yo soy. Entonces Pedro dijo: si tú eres, Señor, permíteme que vaya así caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminaba sobre las aguas, mas le falló la fe y comenzaba a hundir. Entonces Jesús de Nazaret le tomó y le colocó otra vez sobre la barca, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sigo el gran camino Jesús, la clave para meter el cuerpo físico humano dentro de la cuarta vertical. No hay duda de que si una persona se contempla terriblemente sobre su cuerpo físico, pronto llegará a la meditación.